Muy buenos días, amada iglesia, en esta preciosa mañana. Le invito a que por favor se ponga sobre sus pies para que juntos invoquemos el nombre de nuestro buen Dios y adoremos hoy, celebremos su nombre, lo levantemos en alto y hagamos que el nombre de Jesús brille hoy sobre nuestras vidas. Yo le invito por favor que busque en el Salmo 40. Vamos a leer Salmo 40 del verso 1 al 3. Salmo 40 desde el verso 1 al 3. Dice así la palabra del Señor: Puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Ore conmigo, invoquemos el nombre del Señor. Padre bueno que estás en los cielos, santo es tu nombre, Señor, y glorioso. Te damos muchísimas gracias. Hoy venimos, Señor, delante de tu trono de gracia y de bondad. Nos acercamos a ti, Señor, confiadamente, creyendo, Dios, que tú nos escuchas a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Es nuestro único camino, Señor, al Padre, nuestra única comunión al trono de la gracia, solo Cristo. Y hoy invocamos tu nombre santo, juntos, Señor, tu pueblo, para adorarte, para bendecirte y para darte gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nuestra esperanza, Señor, la ponemos en ti. Tú te has inclinado por gracia a mirarnos, a escuchar nuestro clamor. Aún, Señor, un Dios siendo tan grande, tan puro, tan santo, se ha volteado, Señor, a mirarnos, Señor, a nosotros tan pecadores, simples mortales. Somos polvo delante de ti, pero gracias, Dios, por aquel sacrificio de Jesús en la cruz, que nos hace aceptos delante de tu trono. Nos hace aceptos para que hablemos contigo y te adoremos y tengamos comunión con el Padre, de padres a hijos, Señor. Confiados, Señor, en que tú nos escuchas. Señor, gracias por habernos librado durante esta semana, Señor, de batallas, de tentaciones, de caídas. Gracias, Señor, porque tu mano nos ha rescatado aún de la misma muerte. Cuántos accidentes ocurren en el día a día, cuántas personas salen a trabajar, a estudiar y nunca más vuelven. Pero aquí estamos, gracias a ti, Señor. Has prolongado nuestros días, Señor, para que te adoremos, te exaltemos y reconozcamos que tú eres nuestro hacedor y nosotros ovejas de tu prado. Y aquí estamos juntos para adorarte y exaltar tu nombre santo. En el nombre de Jesús. Amén. Agradezco que mi vida esté
la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Amén. Gracias, Señor. Si fue en la cruz que yo encontré la paz y el gozo que llena, la gracia que lo cambió todo. Si yo encontré en Jesús, si fue en la cruz pude ver la condición de mi alma, lo lejos que me hallaba de su perfecto amor. Si fue en la cruz el Salvador, que dio su amor, mi vida para siempre. Si fue en la cruz que canceló todo deber, que condenaba mi ser. Fue en la cruz donde al fin se abrió la puerta del cielo y al Padre pude llegar y honrar adoración. Si fue en la cruz pude ver la condición de mi alma, lo lejos que me hallaba de su perfecto amor. Si fue en la cruz el Salvador, que dio su amor, mi vida para siempre. Si fue en la cruz que canceló todo deber, que condenaba mi ser. Si fue en la cruz el Salvador, que dio su amor, mi vida para siempre. Si fue en la cruz que canceló todo deber, condenaba mi ser. Fue en la cruz que tú cancelaste, Señor, que llevaste nuestro castigo, cancelaste nuestra deuda y nos diste nueva vida, Señor. Si fue en la cruz el Salvador, que dio su amor, mi vida para siempre. Si fue en la cruz que canceló todo deber, condenaba mi ser. Si fue en
esta mañana el Salmo 40 en el versículo 4 que dice: dichoso el que pone su confianza en el Señor y no recurre a los idólatras ni a los que adoran dioses falsos. Señor, en esta mañana queremos confiar en ti, Señor, pero antes de confiar en ti queremos confesar, Señor, que somos pecadores y que hemos puesto delante de ti, Señor, dioses falsos. Aún hemos puesto nuestra confianza, Señor, quizás en el dinero, en personas, Señor, antes que confiar en ti, Señor, en tu providencia, antes que confiar en lo que tú deseas para nosotros, antes que confiar en tus promesas, Señor. Hemos levantado dioses, hemos levantado ídolos, Señor, que han robado, Señor, el primer lugar, Señor, que es amarte a ti sobre todas las cosas, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Que podamos en esta mañana, Señor, mirarte a ti, Señor. Levantar nuestra mirada a ti, Señor, y confesar, Señor, que solamente tú eres Dios. Que solamente tú eres Dios, Señor. Que por encima de todo eres Dios. Confiamos en ti, que nuestra confianza, Señor, esté solamente y enteramente en ti, Señor. Confesamos delante de tu trono, Señor, el trono de la gracia, Señor, delante de la cruz, Señor, nuestro pecado, nuestra falta de confianza, los ídolos que hemos levantado, Señor. Solamente cada uno de nosotros sabe cuál es esos ídolos que hemos levantado, Señor, y aún los ponemos delante de ti, Señor. Los pongo delante de ti. Y en esta mañana confesamos que solamente tú eres Dios. Solamente tú eres Dios. Solo tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre el cielo y tierra. Tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti. Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor, sobre el cielo y tierra. Tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti. Señor,
solamente tú. Solo eres tú, Dios, sobre toda criatura, sobre toda nación. Gracias porque eres tú el que nos sostienes, oh Dios. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá ante el precioso sol. Él me sostendrá. Sus promesas fieles son. Mi alma guardará. Alto precio Él pagó. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió. Él me sostendrá. La justicia Él cumplió. Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él. Él me sostendrá hasta que le pueda ver. Él regresará. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Tú eres, Señor, nuestro sustento. Tú nos sostienes, Señor. Amén. Muy bien, podemos tomar asiento. Tremenda semanita que hemos tenido, ¿no?
este es el momento de la oración pastoral y pues creo que hay mucho por qué orar, ¿cierto? Mucho por qué orar en nuestra nación, en todo el mundo. Entonces, bueno, vamos a orar quizás pensando, bueno, me parece muy especial este salmo que estamos leyendo, que nos invita a poner nuestra confianza en Él, a poner nuestra esperanza en Él. No sé qué has atravesado esta semana, qué has estado viviendo, pero cada vez que tenemos una dificultad en nuestra vida, sea personal o sea en nuestra familia, o sea en el país o sea la que sea, siempre es una invitación del Señor como a que confiemos en Él nuevamente, ¿cierto? Estoy en medio de esta situación, Señor, y es nuevamente esa oportunidad para poner mi confianza, mi esperanza en Él. Entonces, quizás estás en ese punto en esta semana. Siempre es un buen momento para volver a confiar en Él, y esos primeros 4 versículos del Salmo 40 nos están invitando a eso, a poner nuestra esperanza, toda nuestra confianza solamente en Él. Vamos a orar, ¿sí? Y ahí donde estás, vamos a clamar como iglesia por nuestra nación, por el mundo también en que estamos ahora con estas dificultades. Nos duele inocentes que están perdiendo su vida. Vamos a orar por eso. Padre amado, nos unimos como iglesia Redil Estadio aquí. Gracias, Señor, porque tenemos un Dios en quien poner nuestra confianza. Hemos cantado que tú eres nuestra roca. Hemos cantado que tú nos sostienes, y estamos frente a realidades de inocentes que pierden su vida, ya sean los niños en el vientre de la madre, o ya sean ucranianos que están perdiendo su vida en medio de esta guerra. Padre Celestial, oramos por ellos, oramos por especialmente nuestros hermanos ucranianos, aún rusos también, Señor, que están en medio de este conflicto, y pedimos que ellos, siendo hermanos nuestros, puedan nuevamente poner siempre su esperanza, su confianza en ti. Este salmo lo oramos sobre ellos, Señor. Nos duele ver familias separadas, mamás y niños que huyen del conflicto, y papás, hombres que se quedan allí para la batalla. Y pues, Señor, es doloroso ver eso, y al mismo tiempo, Señor, el que ha puesto su confianza en ti es afirmado en momentos como esos, y confiamos en una fe firme de nuestros hermanos creyentes allá, orando por pastores, por misioneros que están allí. Y quizás es un buenísimo momento para anunciar el Evangelio, Señor. Pedimos que muchas personas, aún en medio de esta crisis, este conflicto, puedan llegar al arrepentimiento. Qué bueno, Señor, que en medio de la desesperación, que en medio de la crisis, de la dificultad, ellos puedan poner su fe, poner su confianza en el único que dio su vida ya por ellos, y que puedan ellos ser hijos tuyos, Señor, a raíz de este conflicto, de esta situación, Padre. Levantamos esto en nuestra oración, y también pues hoy damos gracias nuevamente por la oportunidad de reunirnos. Qué bendición es poder tener la libertad, Señor, la libertad de reunirnos y cantar a voz en cuello que tú eres nuestra roca, recordar las verdades del Evangelio. No es un privilegio que tienen en todas partes del mundo, y aquí lo tenemos, Señor, y aprovechamos eso para cantarnos unos a otros las verdades de tu palabra, Señor. Y también los niños en un momentico van a tener la oportunidad también de escuchar las verdades de tu Evangelio en la escuela dominical, y los bendecimos a ellos también, al igual que los adultos, todos los que vamos a escuchar tu palabra en esta mañana. Dirige este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este es el momento entonces para que los niños puedan salir a sus clases. Así que ahí están los profes listos para recibirlos con sus lecciones. Y mientras ellos van saliendo, tenemos también nuestro espacio para diezmos y ofrendas. Entonces vamos a cantar una canción, y mientras la cantamos es el momento para que puedas, bueno, ahí está el código QR que van a poner en pantalla. También hay hermanos con sobres, ¿cierto?, que pueden también dar su diezmo, su ofrenda de esa manera.
Entonces, bueno, este es el momento para que podamos dar nuestros diezmos y ofrendas, agradeciendo al Señor por su fidelidad, ¿no? Vamos a cantar este himno recordando la fidelidad del Señor en nuestras vidas. Si tenemos como que dar, es porque Él primero nos ha dado, ¿cierto? Así que vamos a cantar mientras damos también nuestros diezmos y ofrendas. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Señor, te agradecemos en esta mañana por tu provisión cada día, cada semana, cada quincena, Señor. Gracias por tu provisión cada vez, Señor. Confesamos que nunca nos ha faltado, Señor, y muchas veces nos ha sobrado. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, y especialmente en tu Hijo. Gracias, Señor, por ese magnífico regalo de tu Hijo para nosotros, Señor. Ayúdanos como iglesia, con las ofrendas y diezmos que se reciben cada semana, a usarlos conforme a tu voluntad. Da sabiduría, por favor, al comité administrativo para administrar bien los recursos que llegan. Nos asombra, Señor, cómo tú bendices de tantas formas las familias y esta comunidad, Señor, y queremos ser fieles con lo que tú das y usarlo para ensanchar tu reino, Señor, para llevar tu obra, Señor, y pedimos que así sea, Señor. Gracias, gracias, Señor, por tu fidelidad, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, tenemos entonces unos anuncios. Antes de los anuncios, también darle la bienvenida a aquellos que nos acompañan por primera vez. Si tú estás aquí por primera vez, queremos darte la bienvenida, darte las gracias por estar con nosotros. Nos encanta que nos visiten, que hayas escogido venir y adorar con nosotros el día de hoy. Y al final de la prédica, pues va a haber un momento que pueden salir con el pastor Cristian, y ahí queremos darles un regalo, ¿sí? Queremos no solamente como que sea como de paso, sino que podamos conocerte un poquito, que tú también puedas conocer un poco de la comunidad y pues darte un detalle también. Entonces al final se hace esa parte. Bueno, vamos a tener un momento para saludarnos, ¿cierto? Pongámonos en pie y pues puedes ahí saludar al que tienes adelante, atrás, a tu lado.
vamos con los anuncios. Aquí somos tan bíblicos que tenemos un número bíblico de anuncios. Tenemos 7 anuncios. ¿Cómo les parece? 7 anuncios, entonces vamos ahí como con los slides, ¿cierto? Primer anuncio, número 1, la EBI. ¿Saben qué es la EBI, cierto? La Escuela Bíblica Integral. Es un espacio para poder aprender diferentes temas. Y arrancamos este jueves, 3 de marzo. Hay que inscribirse para la EBI, entonces a la salida, salen aquí, a mano derecha, va a haber una mesita para inscripciones, ¿sí? Entonces la EBI. Número 2, bueno, y por ahí hay un portafolio de varios cursos que se están dando en la EBI. Número 2, tenemos, bueno, había un videito al principio que estaban mostrando y es sobre Sin Filtros, que es este viernes a las 7, el culto unido de todos los jóvenes. Así que invitamos a todos los jóvenes este viernes a las 7 a estar aquí. Número 3, el ayuno. ¿Saben que cada mes tenemos un espacio de ayuno? ¿Sí? A principio de mes, primer sábado de mes tenemos ayuno. Así que este sábado 5 de marzo, de 7 a 11 de la mañana, aquí. Así que es un espacio muy especial de comunión, pero especialmente para interceder, bueno, por tantas cosas que hay para interceder en estos momentos. Así que muy especial que nos puedan acompañar en el ayuno este próximo sábado. Número 4, reunión de nuevos conectados. ¿Qué es eso? ¿Qué es la reunión de nuevos conectados? Bueno, eso es las personas que nos están acompañando, asistiendo aquí a la iglesia recientemente. En los últimos meses, si vienes apenas acompañándonos aquí en el Rey del Estadio en los últimos meses, esa es la oportunidad para que vengas a esta reunión. Va a ser también el 5 de marzo, el sábado, a las 4 de la tarde. Oiga, tenemos 3 cosas el sábado, es un día súper lleno. Entonces, tenemos en la mañana el ayuno, luego tenemos la reunión de nuevos conectados a las 4, también inscripciones para esa reunión. Aquí a la salida, a mano derecha, pueden inscribirse a la salida. Y la otra actividad de este sábado es el curso para parejas en noviazgo. ¿Estás ennoviado o ennoviada? Bueno, tenemos un curso para ustedes. Eso también arranca este próximo sábado. A las 4 de la tarde va a ser aquí. Sábado 5 de marzo, aquí a las 4. Y tenemos también otro anuncio que es reto. ¿Saben qué es reto? Hombres, ¿cierto? Ese es el ministerio de hombres. Y hay un desayuno. Bueno, excelente, amén, ¿cierto? Los hombres podemos desayunar juntos, muy rico, el sábado, no este sábado, sino el 12 de marzo. El 12 de marzo a las 7:30, también inscripciones para ese desayuno. Tiene un costo de 10,000 pesos. Costo de 10,000 pesos para los hombres en reto. 12 de marzo a las 7:30 de la mañana. Y el séptimo anuncio, bueno, es recordarles que aquí afuera, ustedes al entrar notaron que hay una campaña, ¿cierto? Una campaña de donación de sangre. Entonces, recordar que también a la salida, si no lo han hecho, pues está esa oportunidad. Muy bien, ahí terminamos los anuncios y damos paso al pastor Cristian para la palabra. Vincularnos en las actividades de la iglesia. Aquí tenemos de todo, ayuno y desayuno también, para que no digan que la iglesia no tiene oferta, ¿cierto? De poder acercarnos más como iglesia y también en nuestra relación con el Señor. Bueno, hoy también estamos, entre ayer y hoy, en un retiro de líderes de nuestra iglesia, líderes siervos, bello grupo que se ha dirigido para estar un tiempo en una cumbre de oración, orando y pasando tiempo en la presencia del Señor. Allí está hoy nuestro pastor Diego y nuestro pastor Efraín. Entonces estemos orando por ellos en este tiempo de retiro. Bueno, vamos a seguir adelante con nuestras predicaciones. Recuerden ustedes que la serie que hemos venido trabajando es Convicciones y estamos guiándonos por el catecismo. Y hoy vamos a entrar en la pregunta número 9 del catecismo. Y voy a leer esta pregunta y voy a leer su respuesta para que tengamos presente lo siguiente. La pregunta número 9 del catecismo dice así:
¿qué es lo que Dios exige en el primer, el segundo y el tercer mandamiento? Esta es la respuesta. En el primero, que conozcamos a Dios y confiemos en Él como el único Dios vivo y verdadero. En el segundo, que evitemos toda idolatría y no adoremos a Dios inapropiadamente. Y el tercero, que tratemos el nombre de Dios con temor y reverencia, honrando también su palabra y sus obras. Bueno, la semana pasada el pastor Diego nos dio como una introducción a los mandamientos. ¿Recuerdan los que estuvieron de pronto aquí? Quienes no, les animamos a que puedan ver esa predicación porque nos va a ayudar mucho para estas semanas que vienen, porque vamos a entrarnos un poco más en estos mandamientos. ¿Qué son? ¿Qué significan para nosotros hoy estos mandamientos? Y cuando vemos los 10 mandamientos, tenemos que decir que los primeros 4 mandamientos que tenemos allí, que están en Éxodo 20 y en otras partes como Deuteronomio capítulo 5, nos habla de, digamos, de la importancia de estos primeros cuatro mandamientos que tienen que ver en relación con nuestro Señor. Entonces ustedes podrán notar que los primeros 4 mandamientos tienen que ver directamente con Dios y los otros 6 tienen que ver con nuestras relaciones interpersonales, ¿sí? Y decimos que los primeros 4 mandamientos son tan importantes como todos, pero estos primeros 4 porque ponen la base, o es, en otras palabras, lo que nos permite vivir los siguientes 6 mandamientos. Bueno, el texto que vamos a leer hoy está en Deuteronomio. Yo quiero invitarte a que abras tu Biblia si la tienes, o prestes atención aquí a las pantallas, en el capítulo 6, verso 13 y 14. Estos son nuestros 2 versos que vamos a centrar hoy en nuestra predicación. Deuteronomio capítulo 6, verso 13 y 14. Dice así la palabra. Teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura solo en su nombre. No sigas a esos dioses de los pueblos que te rodean. Déjeme leerlo nuevamente. Teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura solo en su nombre. No sigas a esos dioses de los pueblos que te rodean. Bueno, oremos al Señor. Padre, gracias. Queremos darte por tu palabra esta mañana. Queremos rogarte por favor que tú abras nuestro entendimiento, especialmente para considerar hoy los primeros 3 mandamientos que tenemos en tu palabra, de ese decálogo, Señor, que recibió Moisés, que ha sido transmitido en tu palabra por generaciones y que llega hoy a nosotros y nos hace pensar cómo nos relacionamos, cómo entendemos y cómo aplicamos estos mandamientos a nuestra vida. Hoy, cuando nos detenemos a considerar nuestras tendencias, inclinaciones a adorar tantas cosas, personas, a crear ídolos en nuestra vida, Señor, pedimos que tú nos ayudes, que traigas revelación a nuestro corazón, a nuestra mente, y que podamos ver esta mañana quién eres tú y lo que tú quieres con nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, cuando leemos este mandamiento, estos mandamientos, yo sé que para la gran mayoría, si tú eres un seguidor de Jesús, pues estos mandamientos no son nuevos. De hecho, alguien alguna vez decía que yo creo que mucho de lo que decimos en púlpito de qué tienes que hacer o qué no tienes que hacer, la mayoría sabemos sobre esas cosas. ¿Sí? No es como que tú dices eso y yo nunca había escuchado esto. Y bueno, pero puede existir la posibilidad de que haya alguien que nunca haya escuchado o leído este mandamiento. Pero la gran mayoría de nosotros hemos leído una y otra vez, hemos escuchado una y otra vez acerca de estos mandamientos, especialmente de estos del 1 al 3. Pero la pregunta yo creo que es, ¿cómo es que nosotros hacemos para poder vivir estos mandamientos? Porque una cosa es lo que sabemos y otra cosa muchas veces es lo que hacemos. Y siempre allí hay como dice este dicho, ¿cierto? Que entre
el dicho y el hecho hay mucho trecho. Y como que uno a veces dice, sí, yo entiendo esto de la palabra del Señor, pero ¿cómo es que nosotros podemos vivir esto así, estas realidades, esta obediencia a la palabra del Señor? Y yo quiero que consideremos 3 aspectos esta mañana que tú y yo necesitamos clarificar para hacer de Dios el centro de nuestra adoración. 3 cosas que debemos clarificar y vamos a ir por estas 3. Debemos clarificar nuestra realidad, debemos clarificar quién es Dios y debemos clarificar qué es lo que Dios quiere. Nuestra realidad, quién es Dios y qué es lo que Dios quiere. Eso nos va a ayudar como a entender cómo es que tú y yo hacemos para que en nuestra vida, en nuestro corazón, el único que sea adorado sea nuestro Dios, sea nuestro Señor. Y bueno, quizá alguno puede pensar, pero yo adoro a Dios únicamente. Vamos a mirar un poquito sobre esto. Número 1, es necesario que tú y yo clarifiquemos nuestra realidad. ¿Y qué de nuestra realidad? Lo siguiente, que existe una inclinación en nuestro corazón a adorar otros dioses. Miren, estos mandamientos, estos primeros 3 mandamientos que el Señor trae para su pueblo y trae para nosotros, que es un mandamiento que se reitera una y otra vez. Además que es un mandamiento muy enfático en la Escritura. Y ustedes pueden ver en varias partes, no nos da el tiempo, pero hay muchas citas bíblicas, muchos momentos en los que Dios le habló al pueblo acerca de no seguirán otros dioses, no van ustedes a adorar otros dioses. Y es enfático el Señor. Ahora uno podría pensar, bueno, pero eso fue del Antiguo Testamento. Pero mira lo que dice en 1 Juan 5:21. El apóstol Juan escribe esto: queridos hijos o hijitos, apártense de los ídolos. Y es que este mandamiento que nos da el Señor presupone lo siguiente: que tú y yo nos inclinamos a adorar otros dioses. O sea, el llamado del Señor, la prohibición, el mandato de Dios deja ver esta realidad en nosotros. Es como cuando le decimos a nuestros hijos que no hagan algo. Quizá ustedes que tienen sus hijos ya grandes o tienen sus hijos pequeños, pero por ejemplo, cuando uno le dice a los niños que no vayan a colocar sus dedos en la toma de la corriente, ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué? Sabemos, ¿cierto?, que el niño va a estar muy tentado a colocar sus dedos sobre la corriente. Es decir, el llamado, la indicación, la instrucción está diciendo, está clarificando la realidad de lo que puede ocurrir. ¿Sí? Es eso lo que hace el Señor, porque Dios nos conoce tanto a ti y a mí, ¿cierto?, que Él sabe que nuestra inclinación va a ser ir tras otros dioses, a adorar otras cosas, otras personas que no sean Él. Es como que el mandamiento pone al descubierto nuestro corazón, un corazón que es perverso, un corazón que es malo. Israel estaba próximo a entrar a la tierra prometida y este libro de Deuteronomio le habla a esa segunda generación, la segunda generación. La primera, recuerden que mueren todos en el desierto, pero la segunda es la que va a entrar finalmente a la tierra prometida. Y ellos están ahí a puerta de entrar a esa tierra que tanto han soñado y que tanto han anhelado, tierra donde fluye leche y fluye miel. Y Dios les dice antes de ingresar: cuidado, cuidado, no vayan a adorar otros dioses. Él sabía que el corazón de ellos, una vez entrar a esos lugares, a esas tierras que estaban ocupadas con otros pueblos y pueblos que tenían otros dioses, Dios les da la advertencia porque sabe que ellos van a estar muy tentados a eso. Y ese era el contexto del pueblo. De hecho, Egipto adoraba muchísimos dioses. Las 10 plagas, por ejemplo, que tenemos en Éxodo, tienen que ver con que Dios está derribando, cada una de esas plagas está derribando un dios en Egipto. Y lo que Dios está mostrando allí es que Él es más poderoso
Él es quien tiene control y autoridad sobre todas estas cosas. Así que es como importante ver esto. Ahora déjame mostrarte dos caras de esta misma moneda en cuanto a esto de adorar otros dioses. Por un lado, está el que se le da nombres a dioses, es decir, a ciertas cosas. Aquellas cosas que se le nombran como un dios, ¿verdad? Porque pudiésemos decir, bueno, pero esos dioses, Baal, ¿cierto? El dios de la lluvia, el dios de la fertilidad, como adoraban los egipcios y otras culturas en ese tiempo, no son los dioses que adoramos hoy en día. Esos dioses no existen, no están a nuestro alrededor. Pero es una cosa cierta, que nosotros somos especialistas en darle nombre de Dios a muchas cosas, a muchas cosas. Por ejemplo, el trabajo, una relación, una aspiración que tengamos, nuestros bienes materiales, todas aquellas cosas que llegan a ser como nuestro mayor objetivo, ¿cierto? En nuestra vida y lo que llega a satisfacernos más que a Dios. Todo esto que se pone por encima de Dios. Y una de las maneras en que tú y yo podemos identificar ese tipo de cosas es lo siguiente. Piensa solamente en esto. Piensa en esto. ¿Qué es a lo que tú más le dedicas todo tu empeño, tu atención, tu dedicación? ¿Qué es lo que llama más tu atención en tu vida? ¿Qué es lo que más te produce a ti placer y gozo? ¿Qué es lo que te da a ti mayor seguridad en la vida? Y con seguridad, hermanos, ese tipo de cosas es a lo que tú y yo estamos adorando, a lo que tú y yo estamos colocando como el nombre de Dios. Entonces, por un lado, esto de no adorar a otros dioses tiene que ver con esto de que nombramos ciertas cosas. Le damos carácter de Dios a ciertas personas, relaciones o cosas que tenemos. Pero por otro lado, de la misma moneda, esa misma moneda que tiene dos caras, está el hecho de cuando tú y yo creemos que Dios es quien tiene que darnos eso. Y cuando eso sucede en nuestra vida, lo que estamos haciendo es imponer nuestro concepto de Dios al Dios que se ha revelado en la Escritura. Es decir, como que tú y yo hacemos de Dios a nuestra imagen y a nuestra medida. Entonces Dios es el Dios que tiene que proveerme de todas estas cosas. Es Dios quien tiene que darme salud, es Dios quien tiene que darme el sustento, es Dios quien tiene que darme lo que yo quiero, es Dios quien tiene que proveer todo lo que yo deseo en mi vida, y como que creamos un Dios a nuestra imagen. No es el Dios que se revela en las Escrituras, es el Dios que yo quiero, es el Dios que yo necesito, es el Dios que calma mi necesidad. Entonces fabricamos esos dioses. Ustedes recordarán que cuando Israel estaba esperando que Moisés bajara de la montaña, ¿se acuerdan? Para darle las leyes y todo esto, pasó tiempo, ¿no? Y el pueblo comienza a desesperarse y comienzan a pensar que Moisés se murió en esa montaña y que no va a volver. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Inmediatamente lo que ellos hacen es juntar todo el oro y plata que tenían, fabrican un becerro de oro y dicen a Israel: aquí están los dioses que te sacaron de Egipto. Entonces noten esto, ellos estaban fabricando un dios para sus necesidades, que les diera seguridad y que les diera tranquilidad en ese momento. Y esta es nuestra realidad, es esta nuestra condición, de que nosotros terminamos fabricando dioses o dándole nombre de Dios a cosas y personas para llegar a servir a esos dioses. Y los servimos cuando tú y yo los cuidamos, los protegemos, tanto que llegamos a esclavizarnos de eso. Mi esposa me cuenta de un tío que tuvo que compró un carro alguna vez y ese carro era su fascinación. En la familia siempre cuentan esa historia. Era su fascinación, pues tanto así quedó impactado en la familia, que él limpiaba ese carro todos los días, lo mantenía organizado, amaba ese carro hasta el punto de que no dejaba subir a nadie a ese carro.
Y eso era porque aquel objeto se había convertido en su adoración. ¿Y saben qué hacemos cuando tú y yo creamos esos dioses o le damos nombre a cosas de dioses? Es que tú y yo llegamos a ser esclavos de esos dioses. Servimos a esos dioses. Y servimos cuando entregamos toda nuestra vida, toda nuestra atención, todo lo que somos a eso. Por eso es tan importante, para que Dios sea el centro de nuestra adoración, clarificar en primer lugar nuestra realidad. Esta es la realidad del corazón, queridos hermanos. Esta es la realidad. Y quizá tú estabas pensando, no, pero yo solamente adoro a Dios, exclusivamente a Dios. Bueno, el mandamiento es claro y presupone que tú y yo nos inclinamos con facilidad a otros para adorar. Bueno, en segundo lugar, es muy importante clarificar también quién es Dios. ¿Quién es Dios? Estos mandamientos, aparte de clarificar nuestra condición, nuestra realidad, también quiere clarificar o clarifica quién es Dios. Y es esto lo que debe clarificar o lo que clarifica este mandamiento. Que Dios es el único Dios vivo y verdadero. Es decir, los mandamientos que tenemos nosotros en la palabra del Señor, su ley escrita, están basados en quién es Dios y su carácter. En otras palabras, los mandamientos de Dios nos hablan acerca de Él, nos dicen mucho acerca de nuestro Dios y acerca de su carácter. Y una de las cosas que Dios hace con su palabra, con su ley, es afirmar lo siguiente: Él es el único Dios. Solamente unas citas para que ustedes puedan tener presente lo que el Señor dice. En Deuteronomio hay 3 citas. En el 4:35 dice lo siguiente: a ti se te ha mostrado todo esto. Y mira para qué. Para que sepas que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de Él. En el 4:39 dice: a ti se te ha mostrado todo esto. Una vez más dice el Señor, para que sepas que el Señor es Dios. Nadie hay fuera de Él. Y en el 32:39 dice: ven ahora, que yo soy único, dice Dios. No hay otro Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y devuelvo la vida. Causo heridas y doy sanidad. Nadie puede librarse de mi poder. Y bueno, hay una cantidad de versos, hermanos, que hablan acerca de esta contundencia en la que el Señor habla. Pero yo quiero que notes lo siguiente. Cuando Dios da estos primeros mandamientos, que tú debes temer solo al Señor, solo adorarlo a Él, no seguir otros dioses, se dan por una razón simple. ¿Saben cuál es? Que Dios es único. Que no hay otro Dios como Él. Que esos otros dioses que rondan por ahí no son en realidad dioses. Y aquí ustedes de pronto habrán leído alguna vez el Salmo 115. Y el Salmo 115 es especialmente cuando habla de los ídolos y dice que esos ídolos tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, ¿cierto? Tienen manos y no pueden palpar, tienen pies y no pueden caminar. Y el Señor dice en ese salmo que estos dioses en sí no son nada. Así que cuando Dios dice no tengan otros dioses delante de mí, es porque Dios está diciendo: yo soy el único Dios. Él es el único. Y Él está reclamando su exclusividad para con los suyos. De que todas esas otras cosas que hay, deidades de que se hablan, adoración que se da a otras cosas, no son en realidad dioses. Él es el único Dios vivo y verdadero. Pero también este mandamiento nos dice de que Dios es dueño. Es dueño. Y es dueño porque Dios nos ha comprado. Y nos ha comprado con un precio muy alto: la vida de su propio Hijo. Y desde el Antiguo Testamento Dios ha mostrado que Él ha separado un pueblo, Él ha apartado un grupo de personas que le pertenecen a Él, que son de Él. Él les dijo a ellos: haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios.
Y en el Nuevo Testamento Él dice que nosotros antes no éramos pueblo, pero que ahora hemos llegado a ser pueblo de Él. Es como que Dios está ratificando en este mandamiento que nosotros somos posesión de Él, que le pertenecemos, que Él nos ha comprado, que Él nos ha dado un nombre, que nos ha dicho que somos sus hijos. Y por eso es que Dios quiere protegernos y por eso es que Dios quiere cuidarnos del engaño y del error, como el padre que cuida de sus hijos. Yo creo que a nosotros realidades cotidianas nos ayudan a vislumbrar o a entender mejor el carácter de Dios. Y yo creo que para quienes somos padres o han tenido niños pequeños, de alguna manera uno logra como saborear o palpar un poco mejor cómo es que Dios se relaciona con nosotros y cómo es que en sus mandamientos, en su ley, lo que Dios procura es nuestro bienestar, es cuidarnos, es protegernos. Permítanme volver una vez más a ilustrar con los niños, con nuestros niños, nuestros hijos o quienes tenemos chicos al lado, ¿cierto? Pero cuando uno ve al niño acercarse al fuego, o cuando tú ves que se está acercando a unas escalas, o cuando tú ves que ese niño está tomando un cuchillo en sus manos, ¿qué es lo que decimos? No, cuidado. Damos una instrucción, pero esa instrucción tiene el propósito de proteger, tiene el propósito de cuidar y de expresar el amor, porque es el amor que le tenemos a esos niños, porque son nuestros hijos, porque les amamos. Sabes que los mandamientos del Señor no son simples caprichos de un Dios que pretende amargarnos la vida y hacernos infelices, porque muchas veces vamos por la vida pensando, o uno escucha tristemente cristianos hablando de que me toca a mí ir a la iglesia o me toca leer la Biblia. Y si eso es así en tu vida, debes evaluar. Porque si no estás percibiendo los llamados del Señor, el mandato del Señor como una expresión de su amor, de su cuidado y de su protección, entonces tienes que entender mejor y clarificar en tu vida quién es Dios. Pero también, aparte de ser Dios el único Dios, de ser el dueño de nuestras vidas, también Dios es celoso. Y en el verso 15, que no leímos, pero ahí en Deuteronomio 6, el verso 15 dice, pues el Señor tu Dios está contigo y es un Dios celoso, celoso. ¿Cuántos de ustedes han sentido celos? Bueno, yo creo que todos nosotros hemos sentido celos en algún momento de nuestra vida. Y esos celos se producen especialmente ¿por quién? Nota esto. Por alguien que tú amas, ¿cierto? Tú no sientes celos, ¿cierto? O no se te despierta este sentimiento por una persona que tú no conoces o ni te va ni te viene, no. Esto se produce en el corazón por tu esposa, por tu esposo, tu novia, tu novio, por tus hijos, ¿sí? Por personas que son muy cercanas y que tú amas. Y Dios está mostrando en este mandamiento, cuando Él nos habla en estos 3 primeros mandamientos, Él está mostrando que Él es celoso y que Él reclama lo que es suyo. Hemos dicho que Él nos ha comprado y sus mandamientos dicen que Él reclama lo que le pertenece, lo que es de Él. Así como tú y yo sentimos celos, el celo de Dios que no es como nosotros, que es pecaminoso. El celo de Él es santo y perfecto, pero nos cela el Señor. Así que Él va a destruir cualquier Dios o ídolo que tú y yo estemos adorando. Porque Él va a proteger, va a cuidar y porque Él va a reclamar lo que es suyo. Él va a reclamar lo que le pertenece a Él. Y yo te hago esta pregunta esta mañana. ¿Es este tu Dios? ¿Es este tu Dios? Este Dios que es único, este Dios que dice que es dueño de tu vida, este Dios que dice que Él es celoso, ¿es este tu Dios? Y mira que yo no te pregunto si tú crees que existe Dios o si tú crees que Dios es así.
La pregunta es si tú crees o si este Dios es para ti tu Dios, el único Dios, dueño de tu vida y que te cela con pasión, porque te ama, porque te ha escogido, porque te ha llamado. Bueno, esto nos conduce a nuestro último punto de esta predicación. Tú y yo necesitamos clarificar nuestra realidad. Tú y yo necesitamos clarificar quién es Dios. Y por último, tú y yo necesitamos clarificar a la luz de este mandamiento qué es lo que Dios quiere. Y es esto, que Dios nos llama a una relación estrecha y verdadera con Él. Mira, estos mandamientos que el Señor nos da, teme al Señor tu Dios, sírvele o adórale solamente a Él, jura solo en su nombre, no sigas a esos dioses de los pueblos que te rodean. Estos mandamientos muestran lo siguiente, muestran qué es lo que Dios está buscando con los suyos, qué es lo que Dios pretende, qué es lo que Dios quiere con su pueblo. Y ustedes recordarán que hemos mencionado, y para quienes no han escuchado, que Dios le da estos mandamientos al pueblo de Israel después de que ellos han salido, ¿cierto?, de la tierra de Egipto. Es decir, ellos están ahora disfrutando de la libertad y están próximos a entrar a la tierra que Dios les ha prometido. Y aquí es donde Dios les trae su ley, les trae sus mandamientos. Y lo que Dios está haciendo con esto es mostrando lo que Él quiere con ellos. Mira, Dios a través de sus mandamientos no está buscando simplemente que tú y yo hagamos algunas prácticas sanas para nuestra vida, como hacer algunas cosas para que nos mejore la vida o tener mejor calidad de vida. No, los mandamientos del Señor no son simplemente para que tengamos algunos distintivos, algunas cosas, marcas, señales que hagan que seamos simplemente diferentes de otros. Y aunque tiene esa connotación, no es la principal razón. Cuando Dios nos da estos mandamientos, se dan en torno o en el contexto de un vínculo, de una relación que es estrecha entre Dios y su pueblo. Por tanto, cuando decimos que infringimos la ley de Dios o cuando infringimos los mandatos de Dios, no es simplemente que estamos faltando a cualquier ley. No es que simplemente estamos faltando un punto de estos 10 o de otros que encontramos en la Escritura. Cuando tú y yo violamos la ley del Señor, cuando tú y yo adoramos otras cosas, a otras personas, cuando Dios no es el centro de nuestra adoración, lo que tú y yo estamos haciendo es quebrando una relación. Estamos destruyendo una relación. Por eso cuando hablamos, por ejemplo, en matrimonios sobre el adulterio, no decimos que el problema de una separación entre esposos sea que se pierden privilegios o que se dañe la imagen de esa pareja o de esas personas ante la sociedad. Ese no es el problema mayor. Ese no es el problema en sí. ¿Sabes cuál es el problema que hay cuando una pareja o un matrimonio se separa o se divorcia? El problema es que están rompiendo una relación de amor. Y la Escritura habla sobre eso como el pacto matrimonial. Y Dios cataloga eso como que se ha violado el pacto matrimonial. Se destruye una relación cuando hay adulterio, cuando uno de los dos esposos se va con otra persona. El problema de raíz es que se está atentando contra una relación. Se está atentando contra un pacto. Ese es el pecado mayor. Ese es el problema mayor. No que los bienes se van a tener que separar, ni siquiera que los hijos van a tener que sufrir con eso, aun cuando sufren por eso. Pero ese no es el mayor problema. Es que se está violando un pacto, una relación. ¿Sabes que en el Antiguo Testamento Dios estableció su relación entre su pueblo y Él como el de una esposa con su esposo? Y uno encuentra eso en todo el Antiguo Testamento bellamente. Yo creo que uno de los libros que más nos habla sobre eso es el libro de Oseas. No saben si ustedes conocen o recordarán que el profeta Oseas fue llamado por Dios
a casarse con una prostituta. ¿Mm? Y fue hecho así, muy fuerte la imagen. De hecho, el libro de Oseas, la ilustración en la propia vida del profeta es muy fuerte. Pero Dios tenía toda la intención para mostrarle al pueblo lo que había significado que ellos dejaran de adorarle a Él y fueran tras otros dioses. Y es que ellos habían sido idólatras en su corazón. Ellos habían quebrado y dañado el pacto que Dios había hecho con ellos. Así que esto, queridos hermanos, del mandamiento de Dios, los mandamientos de Dios están dados porque estamos en relación con Él, porque Él quiere relacionarse contigo y conmigo. Dios no quiere simplemente establecer una nación que cumpla leyes y mandamientos o un pueblo que haga cosas. No, Él quiere relacionarse. Ahora hay dos palabras que nos ayudan a entender mejor eso de relacionarnos en nuestro texto. Una es, en el verso 13 dice, teme al Señor tu Dios. Nota esto, teme al Señor tu Dios. Una palabra muy amplia que no hace referencia al miedo que tenemos paralizante de algo, ¿cierto? Como cuando no te acercas a algo porque tienes miedo y te distancias de él. No, es más bien, en la Escritura nos muestra el temor al Señor, más bien como eso aquello que nos infunde un respeto que está lleno de asombro, de admiración por nuestro Dios que es amoroso, grande, poderoso, que a la misma vez nos hace sentir repulsión ante cualquier idea de ofender a nuestro Dios. Eso es temor. En otras palabras, es caminar confiando en Él, en su palabra, con reverencia y con admiración, que produce, por cierto, obediencia en nuestra vida. La Biblia habla de que quien teme al Señor anda en sus caminos, se relaciona con Él a través de su palabra. Saben que hay una cita que escribió C.S. Lewis. C.S. Lewis fue un apologista cristiano y él hizo una obra que se llamaba Las Crónicas de Narnia. Yo creo que pronto ustedes la han visto en películas, ¿cierto? Hay una partecita que quiero leerles que me parece muy interesante. Siempre desde que vi la primera vez esa película me cautivó esta escena. Y ustedes saben que Aslan es el león, ¿verdad? En esa historia. Es Dios que representa a ese león, a Dios en ese cuento. Y los chicos están buscando conocer algún día a Aslan, ¿cierto? Y la película transcurre, la primera, transcurre en eso. Y cuando ya están próximos a encontrarse al gran Aslan, se da este diálogo entre una de las niñas y el castor. Dice así: si hay alguien que pueda presentarse ante Aslan sin que le tiemblen las rodillas, o es más valiente que nadie en el mundo, o es simplemente un tonto, dice el castor. Entonces es peligroso, dijo Lucy, la niña. ¿Peligroso? ¿No oyeron lo que dijo la señora Castora? ¿Quién ha dicho algo sobre el peligro? Por supuesto que es peligroso, pero es bueno. Él es el rey, les aseguro. Cuando trataron de mirar la cara de Aslan, solo pudieron vislumbrar una melena dorada, dice, y unos ojos inmensos, majestuosos, solemnes e irresistibles. Se dieron cuenta que eran incapaces de mirarlo. ¿Saben que esa escena registra lo siguiente? La majestuosidad de Dios. ¿Quién no caería de rodillas ante Dios? Que Dios tiene el poder para con un soplo borrarnos a todos y a este universo como Él quiera, así como lo construyó con su palabra. Pero que este Dios es bueno y que se ha acercado a nosotros para relacionarse con nosotros. Esa es la maravilla de nuestro Dios. Y ese es el privilegio que tú y yo tenemos hoy de acercarnos a este Dios. Esto es temer a Dios. Pero también la Biblia habla de servirle. En la Reina Valera habla sobre adorar a Dios. Y es que tú y yo fuimos creados para adorar
Esa fue una necesidad que Dios puso en lo profundo de nuestro corazón. No es posible que tú creas en Dios y no adores a Dios. No es posible esas dos cosas. Es la manera en que tú vives. Porque cuando hablamos de adoración, no es que estamos hablando simplemente de canciones o de un momento en especial en la alabanza. Yo recuerdo que en algún tiempo se hablaba en la alabanza, cuando uno hablaba de adoración, uno estaba hablando de ¿qué? Como de canciones más pausadas, más lentas, ¿cierto? Y como que teníamos la idea de que adoración era ese momento, esas 20 minutos o media hora, o noche de adoración, era canciones, ¿cierto? Como una celebración, un culto preparado, ¿cierto? Con ese momento como de música lenta, de suave, y creíamos que eso era adoración. Por supuesto, eso hace parte de la adoración, pero no es todo de la adoración. Tiene que ver con nuestra vida. La adoración tiene que ver con algo exterior que refleja lo que está sucediendo en nuestro interior. Eso es adorar a Dios. No es un asunto sentimental, simplemente tiene que ver con la manera en que tú y yo reflejamos lo que sabemos, creemos y hemos confiado en nuestro Dios. Bueno, déjenme ir concluyendo esta predicación de la siguiente manera. Miren, hemos dicho que para poder tener a Dios en el centro de nuestra adoración, tú y yo requerimos clarificar nuestra realidad, clarificar quién es Dios y clarificar qué es lo que Dios quiere cuando nos da estos mandamientos. Este es un mandato que está vigente en nuestros días. Algunos pensarán, ¿cómo esto está vigente hoy cuando se escribió tantos años? Pero eso está vigente hoy por una razón. Por una razón. Porque como dijo Martín Lutero, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Eso quiere decir que tú y yo permanentemente estamos construyendo dioses en nuestra vida. Estamos dándole nombre de Dios a muchas cosas, pero también estamos fabricando dioses, ídolos en nuestra vida. Ya no son Baal, ya no es el Dios de la lluvia, ahora son otras cosas. Ahora es el dinero, ahora es la tranquilidad, el trabajo, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo. Ahora le damos nombre a esas cosas de dioses y decimos, estos son los dioses a quienes vamos a adorar y a quienes vamos a rendir culto y adoración. Por eso este mandamiento es tan vigente para ti y para mí hoy. Por eso el llamado del Señor es reiterativo y enfático. Cuídate de no seguir a sus dioses. Teme al Señor tu Dios y adóralo solamente a Él. Solamente a Él. Dios nos llama, así como Él es destructor de ídolos y de dioses falsos. Él te llama a ti y a mí a que seamos destructores de esos dioses falsos por su gracia y por su poder. Quiero pensar en estas aplicaciones para ti y para mí esta mañana. Primero, ¿puedes identificar esta mañana algún Dios al que tú estás siguiendo que no es el Dios con D mayúscula? ¿Puedes apreciar en tu vida hoy aquellas cosas que tú dices, esta es mi seguridad? Yo no podría vivir sin esto en la vida. ¿Qué es aquello que te llena a ti de gozo, que te produce tanto placer que podrías pasar horas y horas haciendo eso, o viendo eso, o con esa persona? ¿Qué es aquello que atrapa toda tu atención, toda tu admiración, todo tu tiempo? El llamado del Señor hoy es identifica, clarifica tu realidad hoy delante del Señor. Tú y yo necesitamos mirarnos hacia adentro, mirar hacia lo profundo de nuestro ser y ser desnudados por el Señor. Y estos mandamientos vienen para desnudar nuestro corazón y dejar ver lo que hay tan profundo, tan hondo en nuestro ser. Y lo segundo es que tú y yo necesitamos profundizar en nuestra relación con el Señor.
Sabes que nuestra relación con el Señor no se da de forma mágica, no crece de forma mágica, ¿cierto? Como algo romántico o superficial. Si ustedes miran las relaciones de matrimonios o de noviazgos, ahora que estamos hablando de noviazgos, próximo curso a iniciar, hablamos de que esas relaciones se van construyendo, ¿verdad? Van creciendo. Y van creciendo y se van construyendo a raíz de lo que esas dos personas hacen juntos. Conversan juntos, salen a comer juntos, van al cine juntos, conocen las familias el uno del otro, comparten aspiraciones, comparten temores. Y entre más hay de eso, entonces más se construye la relación, más se crece en la relación. ¿Qué te hace pensar? ¿Qué nos hace pensar que la relación con Dios es mágica? Que simplemente nos levantamos una mañana y Dios es el centro de nuestra adoración. Eso no sucede así. Dios nos dio estos mandamientos para que caminemos en ellos, para que crezcamos en una relación con Él, para que caminemos con nuestro Dios día tras día. Y esto va a requerir que tú y yo conozcamos más a nuestro Dios, que le conozcamos mejor, que comprendamos más su palabra para nuestra santificación. Y yo quisiera animarles, hermanos, a considerar nuestra EBI. La EBI, Escuela Bíblica Integral, como nuestro hermano Adam nos decía, es una oportunidad preciosa donde tú puedes aprovechar para conocer más de Dios. Son espacios que la iglesia prepara, que hermanos tienen para que tú y yo podamos ahondar en la palabra del Señor, comprender mejor cómo es que nos relacionamos con Él. Y así como tú necesitas hacer esfuerzos para tener mejor relación con tu hermano, tu hermana, con tu novia, tu novio, tu esposa, tu esposo, yo te animo a que hagas un mayor esfuerzo por desarrollar, por establecer una relación con el Señor.